Hola amigos, soy Lewis Black, sean bienvenidos nuevamente aquí al canal con un capítulo nuevo de esta historia, El Día Final. No sin antes disculparme, ya que por motivos personales la semana pasada no pude subir el capítulo, pero a manera de compensación, el capítulo del día de hoy es bastante especial, ya que originalmente solo se trataba de un pequeño extracto del capítulo número 8, pero al verle bastante potencial me dediqué a expandirlo lo más que pude para convertirlo en un capítulo aparte, donde vamos a ver bastante acción por parte de uno de los personajes que más me interesa o que más me ha gustado desarrollar, que es Carl. Pero bien, antes de pasar al capítulo, vamos a mandar los saludos correspondientes, siendo para Ethan Mateo, Pablo Villar, Zombotec y Dartrix Pardo, siendo estas últimas tres personas bastante constantes con sus likes, con sus comentarios y con todo su apoyo. Recuerda que si quieres ser saludado o que tus preguntas sean respondidas, déjamelas aquí abajo en este video y la próxima semana que sube el capítulo las responderé con bastante gusto. Ahora bien, no nos enrollemos más y pasemos directamente a lo que nos importa, que es el capítulo del día de hoy, que se titula Carl Salvaje. ...20 de agosto, 1:40 p.m. Al ver cómo el grupo de personas habían acorralado a los chicos, Carl pensó en disparar con su rifle para intentar ayudarlos, pero se detuvo. Al ver que los habían atado, se replanteó el plan, ya que temía que al atacarlos, estos misteriosos hombres hicieran lo mismo con Eric y Jojo, por lo que solo se limitó a vigilar desde lejos con sus prismáticos, apegándose al plan original de Jojo. De pronto, el walkie sonó en la cintura de Carl. «Sí, adelante, ¿hay alguien ahí?». La voz de una mujer con un leve acento europeo se escuchaba entre la estática. «¿Eres tú el sujeto del jeep?», insistía la voz. Carl podía ver con sus prismáticos cómo el grupo de hombres había desaparecido entre los árboles de la espesura, y frente a la tienda de ropa solo estaba de pie una figura, que asumió se trataba de aquella mujer. «Hola, sujeto del jeep. Si te preocupan tus amigos, escucha atentamente. Después de que corte, no intentes comunicarte de nuevo. Yo me contactaré contigo. Confirma si has entendido». La mujer desprendía un aura de intriga y misterio, cosas que mantenían intranquilo a Carl. Aún así, entendió rápidamente las instrucciones, y justo al terminar de hablar aquella mujer, Carl respondió con una voz firme: «Entendido. Espera mi llamada. Cambio fuera». Una leve risa y la voz de la mujer desapareció. Carl exhaló un pesado suspiro. La voz de aquella mujer y ese acento, algo ruso, cosa que no le agradaba a Carl, pero era la única esperanza que tenía de que Jojo y Eric estuvieran bien. Al volver a ver con los prismáticos, ya no había nadie en las calles de aquel pueblo. Rápidamente Carl subió al jeep y se acercó con cautela, a una velocidad no mayor a 10 km por hora. Veía entre los pocos callejones y escaparates, vigilando que no hubieran más invitados inesperados. Al ver que no había nadie más cerca, se detuvo en la gasolinera y comenzó a llenar el tanque del jeep, en todo momento con su rifle listo. El sonido avisaba que el tanque estaba lleno. Carl retiró la bomba del contenedor y escuchó un leve murmullo. Provenía de detrás de lo que parecía un basurero. Entró en guardia y apuntó. El quejido se convirtió en un sollozo, y segundos después, una mujer salía con las manos en alto. Se trataba de una mujer algo mayor, tal vez 40 años. Por su aspecto y vestimenta parecía que pertenecía a la comunidad Amish. Carl la mantenía apuntando cuando escuchó el crujir de una rama detrás de él.
a lo que el pesado hombre giró con una agilidad nunca vista en él, y con la culata del arma golpeó al ser que se acercaba por detrás. Su sorpresa fue tal al ver que aquel ser no era otro que un joven adolescente. No debía pasar los 15 años. ¡Oh no, Caleb!, gritó la mujer, quien corrió a socorrer al muchacho. Carl se quedó atónito, pero rápidamente volvió a ponerse en guardia y apuntar a la mujer y al hijo. El chico parecía estar inconsciente o aturdido. La mujer extendió su mano a Carl y pedía clemencia. «Disculpe, señor, fue un error. Nosotros no somos así. Por favor, perdónenos», decía la mujer entre sollozos. Carl la tenía en la mira. Respiraba lentamente, pese a que se encontraba bastante sobresaltado. «¿Hay más de ustedes escondidos por ahí?», preguntó Carl. La mujer asintió, al tiempo que el joven de nombre Caleb comenzaba a reaccionar. «Sara, Rebecca, Salomón, salgan con cuidado». Un niño pequeño de algunos 5 años y 2 jóvenes gemelas salieron de detrás del mismo basurero, estas últimas con las manos en el alto. El pequeño niño corrió a abrazar a Caleb, para luego, y entre lágrimas, ponerse en guardia y levantar los puños contra Carl. «¡Lastimaste a mi hermano mayor!», exclamó el pequeño Solomon. Carl nuevamente dejó escapar un suspiro bastante pesado. Apartó el rifle y se talló el entrecejo. «Lo lamento. No quise herir a tu hermano, solo que, si su plan era tomarme por sorpresa, creo que mi reacción está más que justificada. ¿No lo cree así, señora?». Carl habló dirigiéndose a la mujer. «Bethesda, ese es mi nombre. Y sí, fue algo tonto, pero es que estamos desesperados. Mi hijo solo quería arrebatar su arma, no pretendía lastimarlo. Vimos que estaba armado y no pensamos que quisiera prestárnosla. Lo que pasa es que mi esposo fue raptado. Por favor, solo déjenos ir. Podemos darle comida si gusta». La mujer, con un tono bastante desesperado, trataba de enmendar las cosas. «No quiero su comida, señora Bethesda, pero tampoco puedo darles mi arma. Carl tomó un segundo. «Mis hijos, Eric y Joanna, también fueron secuestrados por unos sujetos, y la necesitaré para rescatarlos». La mujer, con una cara de asombro y espanto, respondió casi inmediatamente. «La secta del peregrino. Debieron ser ellos, ¿no es así? Es lo que hacen. Secuestran personas. Solo Dios sabe para qué. Fueron ellos quienes se llevaron a mi esposo», decía la mujer, quien ayudaba a Caleb a levantarse. Carl, con una notable expresión de preocupación, comenzó a pensar que tal vez no había sido una buena idea dejar que aquella mujer se manchara con Eric y Jojo. «Maldita sea. ¿Y tienen alguna idea de a dónde llevan a esas personas?», preguntó Carl un tanto exaltado. «Sí, tienen su catedral al noreste de aquí, yendo por sobre aquella vereda». Caleb apuntaba una vereda que se veía entre los árboles. «Está muy lejos, tal vez 10 o 12 kilómetros. Los autos no pueden acceder, y el bosque está lleno de animales peligrosos y pues también están esos engendros cuando los invocan», agregó el chico, quien aún frotaba su frente ya que se había hinchado por el golpe. Carl imaginaba el camino, frotaba su pierna y pensaba que sería bastante difícil ir a pie, pero que tenía que hacer el esfuerzo para salvar a los chicos. «Por favor, si planea ir por sus hijos, ayúdenos a rescatar a nuestro padre también. Tenemos caballos. Su auto no podrá pasar por esa vereda, pero en nuestros caballos será más sencillo», dijo Caleb con bastante determinación. Carl levantó una ceja al ver que aquel muchacho estaba decidido, y pese a haber sido golpeado por él, parecía no guardar ningún rencor.
Muy bien, muchacho. Tienes valor. Debes amar mucho a tu padre, dijo Carl colgando su rifle en el hombro y sacando una pequeña libreta de su camisa. Si vamos a hacer esto, hay que hacerlo bien. Así que armaremos un plan. La familia Amish se emocionó y las chicas y la mujer, uniendo sus manos, agradecieron al cielo, mientras que Solomon y Caleb se abrazaban. Bethesda comentó que su granja estaba cerca, poco menos de 15 minutos sobre el camino forestal con rumbo al norte. Todos subieron al jeep, y aquel vehículo que parecía inmenso pasó a estar bastante lleno. Fue cuando Bethesda relató a Carl que la secta del fin del mundo, que se hacían llamar los peregrinos, veneraban a un dios pagano conocido como el peregrino azabache. Procedió a contar cómo al principio una mujer llamada Ivanka, enviada por su maestro, Dorian Epps, trató de convencerlos para que se unieran a la secta, aunque más que nada lo que querían era tener acceso a su ganado, como a los distintos recursos que estos poseían en su granja original. Y como el padre y líder de la familia, Emmanuel, se negó en cada ocasión, hasta que un día, en mitad de la noche, escucharon un tremendo escándalo en los corrales, y al salir a investigar, se toparon con una horda de engendros que se abalanzaban sobre las reses, corderos y cabras que estos poseían, y desde el otro lado de la cerca del corral se podía observar a los miembros de los peregrinos, viendo todo aquel macabro espectáculo, a lo que Manuel, molesto a la par de asustado, les plantó cara, pero estos lo redujeron rápidamente y lo llevaron prisionero. Luego, sin más que hacer, la mujer tomó a sus hijos y partieron de la granja. Yendo al sur, en medio de la noche, huyeron lo más alejado posible de la catedral de los peregrinos, hasta que se toparon con una granja equina, aparentemente abandonada, donde ahora residían desde hace 5 días. Carl interrumpió abruptamente. Un momento, ¿estás diciendo que esos sujetos pueden controlar a los infectados? Carl estaba totalmente sorprendido, pero también Bethesda, quien le cuestionó inmediatamente. ¿Infectados? ¿Infectados con qué? Carl tomó aire. Hubo un contagio en la ciudad, una enfermedad, un virus, que enferma a las personas, las hace arder en temperatura para luego matarlas, pero vuelven al cabo de un tiempo, y pues vuelven así agresivos y caníbales. Y el motivo por el cual hay demasiados es porque solo basta con que te muerdan o rasguñen para infectarte. Bethesda quedó perpleja en el momento, pero luego preguntó: ¿Cómo sabes eso? ¿Estás seguro? Bueno, sí, o al menos es lo que ha investigado mi hija. Es bastante brillante, por eso no dudo en que sea verdad, respondió Carl. Bethesda nuevamente unió sus manos como quien reza y agradeció al cielo y a su Dios. Nosotros pensábamos que se trataba del apocalipsis, del fin del mundo. El alivio que expresaban todos los miembros de la familia era evidente. Pero volviendo un poco a mi pregunta, ese tal Dorian e Ivanka, ¿cómo controlan a los infectados?, preguntó nuevamente Carl. Solo los vimos ese día, pero al parecer sí, así es, porque ellos estaban ahí parados al otro lado del corral, viendo cómo esos Bethesda hizo una pausa. Esos infectados devoraban nuestro ganado y no parecían preocuparse, mientras que nosotros hemos tenido varios incidentes estos días. Hemos tenido que escondernos porque apenas nos ven, esas cosas comienzan a perseguirnos. Carl no podía creerlo. Sabía que Jojo podía distraerlos con ruidos fuertes, pero nunca algo parecido a lo que describía la mujer. Luego de varios minutos llegaron a una apacible granja, rodeada por una cerca de tablones firme. Al costado se veían varios sembradíos de maíz, un corral central que tenía un gallinero y al menos 8 gallinas que pululaban por el lugar. Un granero, un establo y una casa color rojo se podían ver en el centro de la propiedad. Rápidamente Caleb dio un vistazo a los alrededores y al ver que no había peligro bajó y abrió la reja. Los demás pasaron y se dirigieron a la casa. Caleb cerró nuevamente y corrió a unirse con ellos. Cuando todos bajaron, las gemelas Sara y Rebecca entraron rápido en la casa, mientras Solomon permanecía con su madre.
Al llegar, Caleb también entró. Las gemelas salieron con un jarro de agua y sirvieron un vaso a Carl. «Gracias, pequeñas», agradeció Carl. Luego dio un buen vistazo a toda la propiedad. Pensó que era un lugar bastante bueno para soportar todo aquello. Parecía aislado y seguro, salvo por ese culto de locos. Luego pensó que tal vez después de salvar a los muchachos y al señor Emanuel, podrían compartir aquel sitio y esperar a que lo peor pasara. Entonces, ¿cuál es el plan, señor?, preguntó la mujer haciendo una breve pausa. Carl MacArthur, se presentó Carl. Muy bien, señor MacArthur. ¿Cómo piensa rescatar a sus hijos?, volvió a cuestionar la mujer. Muy bien, pues para empezar debo saber dónde está esa catedral, ver el sitio si es posible, analizar salidas, vigilancia, cantidad de personas, armas con las que disponen, porque no podemos entrar con fuerza bruta, o no como primera opción, respondió Carl. Aunque Carl recordó lo que había dicho la mujer por el walkie. Tras llevarse a mis hijos, la mujer me contactó por medio del radio. Uno que mi hija llevaba con ella. Me dijo que estarían a salvo y que ella se comunicaría conmigo. Me preocupaba salir del rango de los walkies, pero creo que a esta distancia la señal sigue siendo fuerte. Podemos esperar para ver qué tiene que decir. La mujer asustada exclamó: «Pero ella está con los peregrinos. Seguro no es de confianza. Tal vez quiera tenderle una trampa». También lo pensé, señora, pero algo me dice que no es así. Creo que esta mujer quiere algo. Tal vez sea comida, armas, o incluso tal vez quiera mi vehículo. Cuando habló conmigo lo mencionó como si le hubiera llamado la atención. Tal vez podamos negociar. La mujer, ahora con una expresión de angustia, preguntó: «¿Pero entonces cree que si es así pueda aún así salvar a mi Emanuel?». La mujer y ahora los niños miraban a Carl. Su expresión era de miedo y angustia. Carl, apelando a su lado más humano, fue tan sincero como pudo. «Eso intentaré, se lo prometo». Lejos de aliviar, aquella respuesta solo colocó una expresión de desesperanza en la cara de la familia. «Como última opción, siempre está la fuerza, pero solo como última opción», afirmó Carl. «Lo entiendo, señor MacArthur. Aún así, gracias». Caleb apareció del otro lado del pórtico, saliendo por el establo con 2 yeguas, una moteada y otra color beige. A lo que Carl tomó su rifle y lo cargó para luego colocarlo en su espalda. Tomó y colgó sus prismáticos en su cuello y se acercó a Caleb. «¿Sabe montar, señor MacArthur?», preguntó el joven. «Muchacho, en mi juventud me apodaban John Wayne». El chico solo lo miró algo desencajado al no entender su referencia. Carl soltó una risa que delató su incomodidad y continuó: «Quiero decir, sí, bastante bien, aunque hace años que no lo hago». Carl puso su pierna buena en el estribo y, agarrando fuerte la silla de montar, dio un tirón y subió la yegua color beige. La yegua reaccionó bastante bien. Caleb subió a su montura y comenzaron a trotar rumbo a la cerca. «Muy bien, señor MacArthur, yo lo guiaré. Dígame si tiene dificultades en cualquier momento. Lo guiaré de cerca. Habrá que tener cuidado porque estos bosques son peligrosos. Hay osos pardos y ocasionalmente bajan leones de la montaña, aunque eso es bastante raro. Igual, Calus y Bridget son bastante rápidas». Carl solo asintió mientras trataba de tomar el ritmo de Calus. En la reja esperaba Sara y Rebecca. «Ve con cuidado, Caleb. No hagas nada tonto». «Sí, Caleb, no hagas nada tonto». Caleb solo sonrió y junto con Carl comenzaron a galopar. Carl y Caleb pasaron por espesuras, claros, valles y algunas granjas que parecían abandonadas, sin novedad ni nada que interfiriera con el camino. Luego, casi de 2 horas a galope constante, Caleb bajó la velocidad y le indicó a Carl que lo hiciera también. Llegaron a unos arbustos bastante altos y bajaron de las monturas. Ataron a las yeguas y Caleb le indicó a Carl que el tramo final lo harían a pie. Carl asintió y tomó su rifle. Caminando con cuidado y todo el sigilo que podían, avanzaron casi 200 metros colina arriba,
lo cual para Carl fue todo un logro. Una vez ahí, y entre los escasos árboles que tenían una buena vista, pudieron ver el lugar. Un antiguo edificio de madera con un campanario, más grande de lo que podría esperar encontrar en medio del bosque, con ventanales grandes pero cubiertos por ropas ennegrecidas. En lo alto del campanario, donde antes seguro se erigía una cruz, ahora no había nada. Alrededor de la decrépita iglesia habían 3 o 4 edificios más, cuyo fin, al parecer, era brindar un lugar donde dormir para los miembros del culto. Se veían pocas personas fuera haciendo tareas de limpieza, todos ellos atados los unos a los otros, siendo vigilados por lo que parecía un capataz. Pero no había señal de Eric o Jojo. ¿Puedo usar tus binoculares?, preguntó Caleb con una clara intención de buscar a su padre. Sí, muchacho, pero que te quede claro, no venimos a rescatarlos aún, no por ahora. Primero hay que planear para que todo salga bien y puedas estar de nuevo con tu padre, ¿de acuerdo? El muchacho con un temple de acero entendió a la perfección lo que Carl quiso decir y asintió. Tomó los prismáticos y echó una mirada. Su apuro era evidente, mirando de arriba abajo hasta que su mirada encontró aquello que venía buscando. ¡Ahí está!, dijo en un volumen nada discreto y poniéndose de pie. ¡Rayos, niño, baja la voz! Carl lo jaló de nuevo para evitar que lo vieran. Fue claramente lo primero que te dije. El regaño de Carl fue corto. Bien, ahora sabemos que tu padre está ahí. Hay que pegarnos al plan. Debemos trazar una ruta de escape. Esas chozas alrededor, en alguna de ellas deben mantener a los prisioneros, y en la otra deben dormir ellos. También debemos ver si tienen patrullas y qué tan seguido las cambian, sus rutas y el tipo de armas que llevan. Carl detallaba el procedimiento cuando una voz lo tomó por sorpresa. ¡Malditos herejes! Carl sintió un fuerte golpe en la cabeza que lo hizo caer al suelo aturdido. Y allí en el suelo vio como Caleb intentó hacerle frente a aquel hombre de aspecto andrajoso que le brindaba cierto camuflaje. Tú eres el hijo del de las vacas. El maestro Dorian dijo que si veíamos a la familia del doctor de las vacas, los asesináramos de inmediato. Carl pudo ver cómo el hombre sacó un cuchillo y se acercaba a Caleb, que parecía petrificado. Entonces, algo dentro de Carl comenzó a arder. En un segundo recordó el valor del chico por rescatar a su padre, el amor que éste sentía por él y que le había hecho arriesgar su vida de esa manera, solo para salvarlo. Carl sabía lo mucho que un padre significaba, su historia, la historia de Jojo e incluso la historia de Eric. Todo acumulado en un momento, una ira inhumana lo invadió, y dando un puñetazo al suelo y soltando un rugido digno del tigre más feroz, Carl se incorporó y lanzándose hacia adelante con todas sus fuerzas derribó a aquel hombre, que rápidamente le asestó un golpe con el codo que no le hizo ni cosquillas a aquel Carl que ardía en furia. Entonces comenzó a golpearlo tan fuerte y tantas veces que era difícil saber si la sangre que salpicaba sobre la cara de aquel hombre era suya o de los nudillos de Carl. La golpiza duró apenas unos cuantos segundos, cuando el cuerpo de aquel pobre peregrino dejó de presentar resistencia y sencillamente murió. Caleb seguía petrificado, pero ahora por la imagen que se presentaba ante él. Como un oso salvaje, Carl se levantaba salpicado de la sangre de sus nudillos, goteando y con un pesado respirar. Luego de unos segundos en un estado salvaje, Carl comenzó a respirar más lento y su semblante cambió. Comenzó a resentir el esfuerzo y lentamente volvió a hincar rodilla en el suelo. Caleb parecía alterado, pero entendió que Carl había hecho todo esto para protegerlo, lo cual le dio una aparente calma. Lo siento, Caleb, no tenías que ver eso, dijo Carl tratando de recobrar el aliento. El chico solo negó con la cabeza y se acercó para darle algo de apoyo, que parecía que Carl se desplomaría en momentos. Un sonido. ¿Estás ahí, sujeto del jeep? La voz de Ivanka sonaba nuevamente en el walkie. Espero que estés escuchando bien, porque solo diré esto una vez. Hoy, a la medianoche, quédate atento a la radio.
Te daré instrucciones si quieres volver a ver al guapo Eric y a la dulce Jojo. Seguirás todo lo que te diga al pie de la letra. De lo contrario, poprachetse. Confirma que escuchaste solo diciendo entendido. La mujer cortó la señal. Carl tomó el walkie, tomó algo de aire para tratar de sonar tranquilo. Entendido. La respiración de Carl tomó unos minutos para tranquilizarse. Tiempo que aprovechó Caleb para observar todo el complejo de la catedral, recordando las instrucciones de Carl. Ya sé en qué cabaña tienen a las personas y creo saber cuál es la que usan para dormir, dijo Caleb, ahora sí con una voz más discreta. Muy bien, muchacho. Ahora hay que volver. No quedan muchas horas de luz y odiaría quedar atrapado en el bosque de noche, dijo Carl. ¿Y qué haremos con él?, preguntó Caleb. Cierto. Ayúdame a arrastrarlo. Lo esconderemos entre la espesura del bosque. Entre los dos lograron arrastrar el cuerpo hasta donde descansaban las yeguas y colocando algunas ramas y arbustos secos, lograron ocultar el cadáver del hombre. Luego, montaron y partieron de regreso al rancho. Carl estaba dolorido. Su pierna, sus brazos, su espalda, todo dolía. Pero dentro de él había una satisfacción. El saber que pudo defender a alguien, que aún en su estado y a su edad pudo proteger la vida de otro. Había encendido una leve llama de esperanza dentro de Carl. Al cabo de un par de horas, llegaron al rancho. Sara los esperaba en el pórtico y al verlos acercarse corrió a abrir la reja. ¡Está vivo! ¡Sara! ¡Papá está vivo! Era el grito de Caleb al entrar a la propiedad. ¡Oh, santo cielo! Señor MacArthur, está cubierto de sangre, ¿está bien?, preguntó la joven al ver el estado de Carl. Sí, pequeña. Nos topamos con uno de esos peregrinos y no fue fácil. Pero era él o nosotros, respondió Carl bajando pesadamente de su montura. Por otro lado, Caleb no escatimó en detalles. Lo hubieras visto, Sara. Fue como aquella vez que papá me llevó a cazar y apareció el oso. El peregrino había noqueado al señor MacArthur y venía hacia mí y quería acabar conmigo, pero el señor MacArthur se levantó de nuevo y se abalanzó y lo derribó. Parecía un gran oso, explicaba el muchacho con una emoción palpable. Tome asiento, señor MacArthur. Déjeme atender sus heridas. La señora Bethesda y Rebecca, que habían escuchado todo, salieron con un cubo de agua y algunos trapos, y comenzaron a limpiar tanto la cabeza como los nudillos de Carl. También logramos ubicar la catedral, y la mujer, Ivanka, dijo que mis hijos están bien, y Caleb logró encontrar a su padre. Al parecer, también está en buen estado. Dependiendo de lo que diga la mujer hoy, sabremos si esto será fácil o no. El semblante de Carl era duro. La mujer lo notó y no pudo esconder su preocupación. Pero tenga algo seguro, señora Bethesda. Si esa mujer pide algo que yo tenga a cambio de la vida de mis hijos y la vida de su esposo, sepa que no dudaré en dárselo. Se lo prometo. Carl sentía que ahora no era solo una carga. Había recobrado la confianza y al haber salvado a Caleb, ahora tenía como misión salvar al señor Emanuel, aunque para eso tuviera que dar todo de sí. Solo hay que esperar a medianoche. La mujer dirá su precio. Aún así, esperemos lo mejor, pero preparémonos para lo peor, dijo Carl al ponerse de pie nuevamente. Caleb, ven conmigo. Te enseñaré cómo me ayudarás a salvar a tu padre. Caleb, emocionado, corrió al lado de Carl, que caminaba rumbo al jeep. Al otro lado del bosque esperaban Eric y Jojo, viviendo su propia pesadilla. Una tal que Carl no estaba listo para hacer frente.
Muy bien, eso es todo por el capítulo de esta semana. Recuerda que si te gustó, dale like, deja aquí abajo tu comentario para recibir tu saludo o para contestar la pregunta que tengas. Y si no estás suscrito, suscríbete porque ya hemos pasado de hecho la mitad de la historia. Estamos a unos poquitos capítulos de poder ver el final, así que no te lo puedes perder. Por mi parte es todo, nos estaremos viendo la próxima semana para un nuevo capítulo de esta historia, el día final. Yo soy Lewis Black y nos estaremos viendo. Paz.